Es una obra, no un libro, sí, un libro podría ser. Yo aquí donde lo tengo tiene 120 páginas, pero es un poema épico moderno. Los poemas épicos ya saben que son los medievales y el representativo, digamos, el que por antonomasia nosotros conocemos, es el Cantar de Mio Cid. En fin, son grandes narraciones en versos, según una métrica también muy ampulosa, en las que se transmitían al pueblo las gestas, las hazañas de algún prohombre, pero sobre todo porque era cabeza, caudillo de un pueblo, y siempre como símbolo, como cifra de la cristiandad. La cristiandad contra el moro fundamentalmente, pero pues contra todos los poderes hostiles a la cruz, que son siempre los mismos desde hace 2000 años. Unas veces, pues eso, vienen enarbolando el estandarte de la media luna y seguramente, muy probablemente, sea uno de los castigos también con que Dios nos haga escarmentar ahora el Islam, pero otras veces pues han venido bajo la identidad del judaísmo, quizá no abierta, pero la masonería, intereses económicos y toda la ola después, desde la Revolución Francesa para acá, de materialismo marxista después, en fin, no vamos a entrar en un análisis histórico, sociológico, pero es verdad que la cruz, el Evangelio, la doctrina de nuestro Señor, es perseguida sobre todo en la persona de aquellos que tratan de seguirla, y de ahí los mártires desde el inicio del cristianismo hasta ahora, en diversas coyunturas históricas, modalidades, características, pero en fin, nosotros en la liturgia pues veneramos un día una mártir de Diocleciano, una niña, una virgencita o un soldado romano, y el día siguiente celebramos un mártir de la cruzada nuestra, y esto abarca 2000 años. Bueno, pues en 1938, cuando aún la guerra que tuvo, como decimos, toda esa autoconvicción de cruzada, los obispos españoles fueron los que lo dijeron, en 1938 se publicó, sin que hubiera acabado la guerra, un poema épico sobre ella. Es una obra literaria de una belleza extraordinaria, como no podía ser de otra manera, salida de la pluma de don José María Pemán, que no era en contra de lo que la gente cree, y ahora vivimos de mitos y la ignorancia campa por sus respetos. No fue nunca como tal. En realidad esto no lo fue nadie en España, sino que vinieron las cosas así, pero Pemán no fue ni franquista ni siquiera falangista, era un monárquico convencido y que hasta el final de su vida fue del consejo privado de don Juan, pero era un hombre que amaba profundísimamente a España y comprendió desde el principio que aquello era una cruzada para liberar a España de la garra satánica de una orquestadísima a nivel mundial destrucción de la Iglesia y de la fe en España. Es un poema que, aunque Pemán lo escribió cuando tenía poco más de 40 años, a mí me deja atónito, como por ejemplo su libro Las flores del bien, otras muchísimas cosas de Pemán que me hacen pensar que, claro, establecer estos baremos es siempre muy subjetivo, pero yo para mí tengo que después de San Juan de la Cruz no ha rayado tan alto ningún poeta en lengua castellana, siendo, claro, distintísimas las formas. Pero a lo que voy es que al comentar brevemente, muy brevemente, claro, este poema, quisiera que sacásemos las tres siguientes aplicaciones. Primera, caer en la cuenta de que vivimos en coyuntura, en tesitura
apocalíptica, no porque nuestros tiempos sean de un catastrofismo, de un determinismo al mal, sino que todos los tiempos han sido apocalípticos desde que el vidente de Patmos, Juan, escribió su Apocalipsis. Porque el Apocalipsis, que es un libro tan misterioso y tan bello al mismo tiempo, tan tierno y tan escalofriante, es el que la Iglesia pone en nuestros labios 3 o 4 veces todas las semanas en vísperas. Los cánticos que cantamos son la doxología cósmica, la glorificación universal al Cordero que degollado permanece en pie, ante el cual se postran, arrojando sus coronas, niños y grandes y ancianos y ángeles, y todo eso, como digo, que cantamos en vísperas. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor, la gloria. Pero esos cánticos están un poquito tijereteados, faltan versículos, y si se fijan ahí al inicio lo pone, del 3 al 6 y luego salta del 12 al 15, por ejemplo. Y faltan esos versículos de tinte un poco más histórico, aunque siempre bajo el disfraz metafórico, que es como escribe Juan el Apocalipsis, que serían las visiones que él tuvo. Algunas las desentrañamos, la mujer vestida de sol, pero en esa misma visión pues hay otra parte. El dragón está esperando que la mujer dé a luz para tragarse al niño. Y todo eso, un poco más duro, pues nosotros lo diluimos en la poesía, digamos así, de lo que más agrada a nuestra sensibilidad. Y tan verdad es que esa mujer vestida de sol sigue envolviendo siglo tras siglo con su fulgor a la Iglesia, como que ese dragón sigue deseando devorar al fruto bendito del vientre de esa mujer. El Apocalipsis ha sido tratado de desentrañar por infinidad de santos, de autores, y ahí tenemos nuestro Beato de Liébana, por ejemplo, y siempre permanece como algo misterioso porque es una conjunción de la realidad que nosotros estamos viviendo, históricamente hablando. Juan la vivió en su tiempo y nosotros en el nuestro, pero sustancialmente es la misma realidad. Es la lucha de Cristo y Belial, es la confrontación del bien y del mal, es esa eterna tragedia de la humanidad desde el pecado original. Pero al mismo tiempo eso está entreverado con el misterio de la misericordia divina que sabemos que al final resplandecerá sobre el mysterium iniquitatis. Entre tanto, nosotros nos movemos ahí en esa situación escatológica. Pues hay momentos de la historia en que ese enfrentamiento brutal que supone como un verdadero terremoto, pues alcanza cotas mucho más álgidas. Y ese momento para España ha llegado en numerosas ocasiones. Cuando las persecuciones romanas en los primeros siglos, después cuando a nivel de fe se permeó toda la Iglesia española, o casi toda, menos mal que salvaron la fe grandes hombres de Iglesia, pero muy pocos. Y, por ejemplo, los dos más grandes astros fueron no español, San Atanasio, al cual se unió, y fue la gran figura española, Osio de Córdoba. Y después, en siglos posteriores, ya surgieron figuras esplendentes como los Ildefonsos y los Leandros y los Isidoros, y la fe de España se purificó, se acendró. Pero en los siglos anteriores
había tomado carta de ciudadanía el arrianismo, o sea, la negación de la divinidad de Jesucristo, con una alegría en la Iglesia que hacía que eso se considerase como algo normal. Y era una Iglesia, podríamos llamar, diplomáticamente apóstata, lo que sucede en buena medida hoy también en nuestro tiempo. Y así podríamos ir recorriendo la historia de España en muchas ocasiones. Pero en todas esas ocasiones, España se alzó con la defensa de la fe. No digamos en Trento, don Marcelino Menéndez Pelayo llama a España luz de Trento, martillo de herejes, porque cuando toda Europa hubiera sido fagocitada por la herejía luterana, pues fue la corona española, pero fueron sobre todo los santos españoles los que detuvieron esa marea, que ya venía bajando por Francia, que es lo que habla la Santa Madre cuando dice venida a saber los daños de Francia. Los daños de Francia era esa marea de mentira, de soberbia luterana que bajaba de Alemania y que ya estaba sentando sus reales en Francia. Y que encuentra en España a un Carlos V y después a un Felipe II, que dignos herederos de su abuela y de su bisabuela respectivamente, la reina santa Isabel la Católica, reputaban como un cierto mesianismo por parte de ellos, que eran ungidos de Dios como reyes, el preservar la fe en España. Y eso también contribuyó como una causa segunda humana a que surgieran santos de una categoría única en la historia de la Iglesia, como la Santa Madre, como San Ignacio, como todos los que sabemos, porque el siglo XVI fue una verdadera constelación. Y por eso la Santa Madre le tiene una veneración enorme y habla siempre con un cariño, primero porque había un sentido de cuyus regio egis religio, o sea que el rey es el que marca la fe del pueblo, cuando eran reyes por la gracia de Dios, pero además es que Felipe II salvó la Reforma. Pero eso vino después. Antes ya la Santa Madre veneraba porque comprendía que esos reyes habían preservado la fe de España. Bueno, pues así podríamos ir recorriendo, pero como digo, no quiero detenerme en eso. Y por fin, la cruzada, que es la detención de la fagocitación por parte del comunismo ateo de la fe de España. Pues este poema épico, que aparte de una belleza literaria espectacular, tiene un contenido teologal, a mi modo de ver, muy hondo, puede servirnos para tres cosas. Yo lo he estado leyendo estos días y ayer rezaba mucho algunos ratos con algunas frases que entresaqué. Y el primer objetivo ya lo he expuesto. Volver a caer en la cuenta de que nuestro tiempo, como todos los tiempos, es un tiempo apocalíptico. En el nuestro hay ribetes inéditos, mundanos e intraeclesiales inéditos, que nos hacen pensar que ese carácter apocalíptico a veces es un poco más álgido, pero todos los tiempos lo han sido. Segundo objetivo a lo que nos puede llevar esta meditación, ya lo tenemos presente y lo tenemos como una urgencia y como un dolor interno, con esperanza y con alegría y con visión teologal de la historia. Rezar por España, porque estamos asistiendo a un tal desmoronamiento, tan lento, tan triste, tan sutilmente progresivo. Hoy, por ejemplo, están tomadas las capitales de España por tantas pobrecitas mujeres a las que han convencido unos y otros de que su identidad femenina consiste en chillar y en reivindicar derechos diabólicos. Y lo peor es cuando esto se sostiene y se alienta desde instancias de las que nunca se hubiera esperado.
Pero, en fin, estamos asistiendo a todo esto y no se trata, ponemos nuestra ilusión en cambios de soluciones, de gobiernos, de partidos, de leyes, de constituciones. No se trata de nada de eso. Es que sin Dios todo es un caos. Y, sobre todo, teniendo presente a Dios, todos, pero aquellos que tendrían la responsabilidad, cuando menos, de no impedir una libertad religiosa que no se impide abiertamente, pero se amordaza sutilmente. Por tanto, segundo objetivo, orar por España. Y tercer objetivo, ya más de orden personal, espiritual, será aplicar a nuestra vida consagrada los avisos que aquí se dan de cómo procede la bestia para inocular su ideología, sus criterios, en fin, cómo viene la tentación. Ya lo veremos cómo lo expone aquí de una manera muy empapada de revelación divina, porque en realidad viene a ser una traducción, una versión del Apocalipsis. Pues bien, en la introducción, claro, aquí hay miles de versos, ya digo, no es una obra extensísima, pero tiene suficiente anchura como para que se tarde en leerla 2 o 3 horas según, porque si la poesía se lee pronunciándola, en fin, se tarda más. Pero en la introducción dice... a ver si yo lo encuentro, como digo, que lo he anotado. Y eso es lo que nos coloca un poco digamos, el objeto de la obra. Cuando hay que descubrir un nuevo mundo, está comenzando a hablar del papel de España en el orbe, digamos así, en la creación, en el conjunto de los pueblos, de las naciones, y es un papel histórico. Y dice, es una de las veces en que cita a la Santa Madre, la cita 2 o 3 veces en todo el poema, y la primera es aquí, en la introducción. Y dice, cuando hay que descubrir un nuevo mundo, o hay que domar al moro, o hay que medir el cinturón de oro del Ecuador, o alzar sobre el profundo espanto del error negro que pesa sobre la cristiandad, el pensamiento, que es amor en Teresa y es claridad en Trento, cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. O sea, hay que desterrar la mentira, hay que poner luz en la tiniebla, hay que poner paz en tanta guerra, que diría la Santa Madre. Hay que reducir al moro, dominar al otro como enemigos de la cristiandad, no como enemigos en cuanto hombres, sino como ideologías que sirven de satélites a Satanás. Y cuando hay que hacer eso, dice, el pensamiento, que es amor en Teresa y es claridad en Trento, y está perfectamente dicho. Porque todo aquello que los padres del concilio, que ha sido uno de los más importantes de la historia de la Iglesia, no vamos a decir los de los primeros siglos, porque sin esos no habría fe. Claro, sin Éfeso, sin Nicea, sin Calcedonia, son concilios únicos para definir las verdades fundamentales de la fe. Pero después el de Trento es muy difícil superarlo porque fue la contrarreforma para contestar a todos los errores de Lutero, sobre todo en cuanto a la gracia, el sacerdocio, la Eucaristía, en fin, muchas cosas, pero fundamentalmente eso. Ese pensamiento que es claridad en Trento es una emanación del entendimiento humano, que en definitiva es un chispazo del entendimiento divino, pues ese pensamiento en Teresa se hace amor. Siempre me ha llamado la atención que el Concilio de Trento,
que comienza en 1547 y termina, ¿cuándo? En 1562, el año en que la Santa Madre empieza su reforma. Hay un ensamblaje en la Iglesia, hay, digamos así, como una síntesis teológica. Nadie es menos que nadie, ningún oficio está por debajo de otro. Bueno, hay un oficio que está por encima de todos, abarca a todos, penetra todo, invade todo, que es el amor. Sin corazón no hay vida. Pero, ¿qué haríamos si no hubiera mano, o pie o cabeza? Todo es necesario en el cuerpo. Y por tanto todo va junto, todo va en la misma dirección. La glorificación de la Trinidad, el pensamiento, que es amor entereza y es claridad en Trento. Cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. En cuanto a que ese diminuto, minúsculo, absolutamente insignificante chispazo de la hoguera volcánica del entendimiento divino, pues Dios lo ha regalado a muchos hombres y mujeres de esta tierra nuestra para que se preservase la fe. Esto no es chauvinismo, ni es soberbia colectiva, ni menos es una visión chata o pueblerina de las cosas. Esto es teología de la historia también, que es la actuación de Dios según su real gana en las coyunturas espaciotemporales por las que va serpenteando el discurrir de la Iglesia. Y para ello se ha servido de España, claro. Esto debe hacernos caer en la cuenta de nuestra responsabilidad ante Dios. Tiene 3 cantos, este poema épico, 3 cantos, y esos 3 cantos toma cada uno pie de una sección, digamos así, del Apocalipsis. El canto primero parte de la visión de los 7 candeleros de oro en el capítulo 1 del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, estaba en la isla llamada de Patmos. Un día de domingo fui arrebatado en espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que ves, escríbelo en un libro. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Mas él puso su diestra sobre mí diciendo: en cuanto al misterio de los 7 candeleros, son las 7 iglesias. Y entonces el poeta, que se llama a sí mismo Pemán, ve delante del trono del Señor un 8º candelero de oro. Si los 7 del Apocalipsis representaban las 7 iglesias, este 8º representa la Iglesia de España que combate por la gloria del verdadero Cordero. Y los ángeles presencian esta visión y habla el león de Judá y dice que he pensado los más bellos destinos para ti. Y yo, el león de Judá, que con mis uñas desgarré el libro de los 7 sellos, te digo que he pensado los más bellos destinos para ti. Cuando se cierra sobre el mundo la noche y dura guerra mueve por todas partes la malicia, mis ángeles me dicen: en el fin de la tierra queda el campo de estrellas de tu dulce Galicia. Después, todavía al principio, en este primer cántico, se nos presenta algo interesantísimo: el pacto de la bestia y el cordero. Este poema se llama el poema de la bestia y el ángel, es el título de este poema épico. Poema de la bestia y el ángel, la confrontación de la belleza y la fealdad, de la gracia y del pecado, de Cristo y Belial, del bien y del mal. Pero esa bestia no aparece como tal bestia,
sino que aparece como otro ángel, o como dice el poeta, como un cordero. Y ahí está la inteligencia angélica de Satán. Si tú eres ángel, yo también soy ángel. Y si tú atraes a las almas, le dice al ángel de España, como ángel para el bien, yo también las atraigo como ángel, porque no tengo menos inteligencia que tú. Casi nunca pensamos que estamos en los tiempos que anuncian las profecías, porque pensamos que la visualización de esos tiempos se evidenciará a través de apariencias absolutamente maléficas, y eso no es así. Yo he estado en la catedral de Orvieto, en Italia, y hay una capilla lateral que está toda entera cubierta de frescos, unos frescos magníficos, de Luca Signorelli. Y es la narración de la venida del anticristo al mundo. El anticristo no necesariamente es una persona. Puede haber personas que les sirvan de agentes al anticristo. Pero el anticristo es una ideología, es una mentalidad, es un comportamiento. Pues Signorelli, en esos frescos, presenta al anticristo con la misma cara de Cristo. Mejor dicho, con una doble cara. Son unas pinturas magníficas, como digo, y entonces está subido como en un podio, el anticristo está, todos pendientes de él, todos escuchando su maravilloso discurso, su ejemplar conducta, todo, y entonces está mostrando por detrás, se da un poco la vuelta y en la misma cabeza, detrás de ese rostro bello de un varón joven, está el rostro del demonio, con sus cuernos, es la misma persona. Y esto es lo que dice aquí el poeta. A las 10 coronas que representan las persecuciones contra la Iglesia, la bestia ha añadido ahora una corona oncena, o sea, la persecución a la Iglesia de España. La bestia pacta con un cordero recental, o sea, un corderito tierno. No hay cosa más inocente, más entrañable, más conmovedora. Un corderito, todo en el escandor. ¿Cómo me va a venir el mal de semejante ser? Pues la bestia pacta con un cordero recental para que éste sea su ministro e instrumento, significándose así cómo los poderes del anticristo han tomado formas untuosas y de aparente inocencia. La bestia dialoga con el cordero y ambos convienen que el mejor plan de combate para dominar al mundo es atacarlo con cuernos curvados, es decir, con el disimulo de las buenas formas y la embriaguez de las palabras atractivas. Cuidado con la belleza de la tentación. Vamos a verlo a partir de esta imagen que es la visión de la bestia del mar, cuerpo de tigre y nombre de blasfemia. Sobre las otras 10 que ya tenía, puso en sus cuernos la corona oncena. Todo esto hay que leerlo naturalmente con el telón de fondo del Apocalipsis, porque está aquí. Y cuando vio un corderillo recental que no lejos andaba pateando, con sus frágiles patas como juncos, un rosal en capullo todavía. Para mi gran tarea de muerte y mi vendimia de sangre, tú serás lacayo mío, tú que conservas todavía una dulce figura de cordero, pero andas ya pisando los capullos. Miren qué diálogo, voy a extraer una parte muy breve, entre el cordero y la bestia. Le dice la bestia al cordero: curvados son tus cuernos y torcida la punta sobre sí traidoramente. Y él: ¿por eso me desprecias? Y dice la bestia: al revés. La serpiente que se enroscó en el árbol de la vida tenía esa figura.
contraria en su violenta torcedura a la exacta nobleza de la cruz. Como tú el remolino de viento huracanado, el mastín a las puertas del Señor enroscado y el sarmiento que trepa sobre el olmo a la luz. Pero mis cuernos vueltos carecen de poder. Odio la rectitud de las espadas. Curvas son las zalemas del cisne y la mujer, las colas de sirena y las taimadas gracias del mercader. Cuervos son los saludos y las genuflexiones. Arrastras mi poder con el aceite blando de tus adulaciones. Le dice el cordero a la bestia: cédeme un poco de tu fuerza. Y ella le contesta: toma, débil parecerás y serás fuerte. Nadie podrá en los ojos conocerte la intención indecisa que no asoma, y llevará a los hombres a la muerte con tus ojos de niño y de paloma. Por la trocha de cabras llega el pastor más presto. Lo que no puede el viento, puede a veces la brisa. Una sola naranja basta pudrir un cesto, y hay vidas que se pierden por sola una sonrisa. No hay que ganar al hombre con sonoros excesos de tambor y clarines y en el viento el airón. Hay que entrar de puntillas, con pasos como besos, por las sendas ocultas que van al corazón. Aquí, hermanas mías, hay toda una carta de navegación para los que tratamos de servir al Señor. Y cuanto más exigente sea ese servicio y más seria pretenda ser esa consagración, más estará la bestia merodeando en torno a nuestra pobre tienda de campaña bajo la apariencia de un cordero. Y más nos presentará la tentación bajo el disfraz de la belleza y con la tranquila sinuosidad de la parsimonia. La tentación no viene bajo formas aterradoras, no viene con olor de azufre. La tentación viene bajo capa de bien, porque el mal conocido no lo tomará el alma espiritual, dice el Santo Padre. Y como viene con capa de bien, pero con inteligencia luciferina, viene poco a poco, para que tampoco me asuste yo de un bien tan sonoro y tan aplastante, sino que se vaya introduciendo poco a poco como el aceite. En esta falta de visión sobrenatural en la obediencia, en este no dar demasiada importancia a la abnegación en ese punto de mi personalidad, en fin. Entonces, cuidado con esa parsimonia, esa sinuosidad, esa tranquilidad. No hay que ganar al hombre con sonoros excesos de tambor y clarines y en el viento el airón. Hay que entrar de puntillas, con pasos como besos, por las sendas ocultas que van al corazón. Cuidado con esas sendas ocultas. Todo está en el corazón. Todo se decide en el corazón. Ahí están nuestras intenciones, ahí nuestros afectos, ahí nuestros proyectos, ahí nuestras tristezas o alegrías, ahí los abatimientos de nuestro ánimo o el sobreponernos a ellos para alegrar a los demás y así resurgir de mis cenizas. Todo está en el corazón. Por tanto, esas sendas ocultas que van al corazón y que en nomenclatura del Santo Padre son los apetitos, hay que vigilarlas, hay que vigilarlas. Tiene muchas otras cosas muy interesantes este diálogo de la bestia y el cordero, pero es todo un estudio psicológico en el que conviene que alguna vez profundicemos un poco para no ser simplistas y superficiales. Que el demonio no viene con cuernos ni oliendo azufre, que viene como un corderito recental con el que él ha pactado previamente.
Es otra manera de decirlo la de nuestro Señor. Cuidado con los falsos profetas. Son lobos con piel de cordero. Está todo escrito, hijas mías. Por la trocha de cabras llega el pastor más presto. Lo que no puede el viento puede a veces la brisa. Pues, ¿cuál es la tarea de esa bestia disfrazada de cordero? Fundamentalmente, dice el poeta, derribar la cruz, erradicarla. Lo que subleva la aparente y absolutamente mentirosa mansedumbre de ese cordero, que no es mansedumbre, que es fría diplomacia de formas de etiqueta protocolarias, pero es soberbia satánica. Lo que subleva esa aparente mansedumbre es la cruz. No puede ante la cruz subsistir ante la vista de la cruz. Y por tanto, su única tarea, se reduce a maldecir la cruz. He aquí el origen de todas las guerras. Todas las guerras. Guerras de religión, guerras políticas, guerras entre naciones, guerras civiles, guerras mundiales. En el fondo, parten del odio a la cruz. Porque la cruz es el abrazo de paz. La cruz es la sangre derramada que puso en paz todas las cosas. La cruz es cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y por tanto la guerra, hija primogénita del pecado, es un mentís satánico, una carcajada diabólica a la potencia pacificadora de esa cruz. Y cuando yo estoy en guerra, porque la primera guerra es conmigo mismo, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que la guerra no es solamente concordia de unos pueblos con otros, porque puede haber discordia en el interior del hombre. Cuando yo estoy en guerra o no tengo paz o no estoy ordenado por dentro, en definitiva es porque no dejo que en mi corazón eche raíces profundas el árbol de la cruz, donde está clavada la salvación del mundo y por tanto mi propia salvación. Dum volvitur orbis, stat crux, es el lema de los cartujos. Mientras gira la tierra, mientras la bola del orbe da vueltas, la cruz permanece. Está enhiesta, imbatible, pero esa cruz, que será el lábaro luminoso, el estandarte de gloria con que vendrá Cristo, Rey del universo, con su tremenda majestad sobre las nubes del cielo, Él permite que ahora los hombres pobrecitos ilusos en sus planes maquiavélicos, urdidos por Satanás a los que ellos sirven, la derriben. Y pobres de nosotros, si en nuestra proporción también a veces colaboramos con el demonio para ser iconoclastas de la cruz. Por eso la principal tarea de esa bestia disfrazada de cordero es acabar con la cruz. Cuando a la vida religiosa se la quiere despojar de la cruz, es la caricatura más irrisoria, el absurdo más ridículo que puede existir. Cuando a los hombres de nuestra época se les quiere presentar una iglesia que reniegue de la cruz para ganarles a ellos, entonces lo que se consigue es que la iglesia ha perdido a los hombres y ha perdido a Dios. Porque Dios ha venido con su Hijo y éste crucificado. Así clama el Cordero, que es un corderito, cuidado, ante la cruz. Son unos versos magníficos. Maldita tú la cruz, porque tú tienes la esbeltez de los álamos junto a la paz del río en el amanecer. Maldita tú porque eres recta y sin curvas como la verdad.
Maldita tú en tu trazo de norte a sur, hermano de la lluvia, el ciprés, la lanza y la oración. Maldita porque el cruce de tus rayas es el punto sin forma, pura idea, sin carne, ni materia, ni medida, centella de espíritu que se me escurre como un pez por entre mis dedos temblorosos de poder. Campos de Extremadura, cortijos andaluces, una mano secreta desde la noche oscura ha ordenado una siega satánica de cruces. Llega en bramido de furor como ola de tempestad el pueblo, odio y engaño, hasta la erguida cruz tan española, donde la mula del abuelo sola, por la costumbre, se paraba antaño. Así cayó la cruz de los caminos, la del arroyo de los Tres Molinos, el crucero de piedra del Rosario, todas aquellas cruces que ponían sobre la dura tierra en que se erguían, voluntad redentora de Calvario. Pero cuando el nieto le pregunta al abuelo el camino, con la punta del índice temblón muestra el abuelo la verde loma aquella sobre el cielo y le dice: tú toma por la Algaba hasta la cruz que dicen de Belén. Y ya no está la cruz, mas donde estaba, sus ojos entre lágrimas la ven. Y dice a los enemigos de la fe: es inútil que tratéis de derribar la cruz. La quitaréis, como ahora, como hoy en España. No hay cruces en un solo despacho oficial, no hay cruces en un tribunal, no hay cruces en la escuela, no hay cruces en las casas. Esta pobre sociedad nuestra se está suicidando porque ignora que su única medicina, su único antídoto de inmortalidad es la cruz, y que solo subidos a la cruz podemos librarnos de la dentellada del dragón. Y cuando renunciamos a la cruz, renunciamos a nosotros mismos. Y por eso dice el poeta: sí, derribadlas, pulverizadlas. Pero nuestra cruz no es de piedra ni de leño. Nuestra cruz es de idea y geometría, y es anhelo y poesía, y es inviolable como el sueño, y es inmortal como la alegoría. No es preciso que hiera nuestra mano su peso de hierro o de madera, basta soñarla, basta con un trazo de espíritu o de luz. Donde exista un suspiro y un abrazo, existirá una cruz. He aquí el origen de todas las guerras, y aquí la tarea de la bestia. Y después viene la visión de las tres iglesias, lo mismo que en el Apocalipsis. La iglesia de la fe, simbolizada en Pedro. La iglesia del amor, que es Juan, y tiene a él unos versos también preciosos. Juan recostado en el corazón de Jesús. Pero luego el Cordero vio entre nubes la mesa donde el trigo y las uvas se llenaron de sol. Tronchada de ternura como una rubia espiga, la cabeza de un joven mancebo que el rubor de una inocencia intacta vestía como el prado verde con fresas, sobre el corazón de Cristo se apoyaba. Lentamente, bajo la blanca túnica, el rumor de la vida del hombre, como un hervir inmenso del océano sin límites que es Dios, llegaba hasta su oído. A los luceros de los ojos de niño del apóstol se les nublaba el sol. No es que deletreara la verdad de la vida, es que la oía como el mar latiendo sordamente en la playa y entornaba los ojos dulcemente por gozarla mejor. Y la bestia al Cordero le decía: esta es la iglesia del amor. La de Juan el apóstol, que de puro que fue, ni del martirio la sangre le manchó. Sobre el hombro llevaba una paloma y sobre la mirada una visión. Se te irá entre las uñas de la zarpa como el perfume de una flor. Vuestras caridades son la iglesia del amor. Y esta iglesia del amor se le debe escapar entre sus dedos negros al demonio, y se debe ir derramando por los otros
canales y senderos todos de la Iglesia. Y debe llegar a la Iglesia de la fe, la de Pedro, la de la jerarquía, la de los pastores, y debe llegar a la Iglesia de la esperanza, la de Santiago, la de España. Vuestra Iglesia recostada sobre el corazón de Jesús, de la que se pueden decir barbaridades como estas. De puro que fue, ni del martirio la sangre le manchó, porque todo es martirio en la Iglesia del amor. Todo es testimonio, todo es enamoramiento, todo es pasión. Y por último, la tercera visión es ya la he dicho, la Iglesia de la esperanza, y este es Santiago, los tres íntimos del Señor. Y la del hijo mayor del Zebedeo, que pidió fuego para devorar a toda Samaria cuando Jesús de puerta en puerta, como el viento, iba en demanda de hospitalidad. Esta es la Iglesia de las impaciencias, que a fuerza de esperanza no sabía esperar, la que le ha sorprendido los mejores secretos a la tierra y al mar. Esta es la que, impaciente del dogma de María, de ese dogma que tiene finura de cristal, hipérbole de amores y gracia de requiebro, cuando Roma callaba, no sabía callar, y la pintaba pura porque la adivinaba, y pura la juraba por puro amor de amar. Y cuando los doctores andaban disputando, ya hacía que antes el ramo de flores de su altar los niños de Sevilla bailaran dulcemente, con basquiña y gregüescos, su danza pastoral. Esta es la Iglesia en flor de la esperanza. Esta es la hierba verde que conviene segar. Roma será cabeza sin brazos si ella muere. Si muere el occidente sin sol, se nublará. Pues bien, después de este primer canto, que es el más largo, en el canto segundo hace toda una historia de la guerra y todo, pero siempre bajo figuras metafóricas. Sabemos a quién se refiere y a qué lugares se refiere, pero todo es metafórico. Pone una declaración de intenciones ya casi al final del ángel de España. Esto es interesante frente al águila de Roma, frente al águila de Germania. Dice la voz del ángel de España: soy la luz y la guarda de la verdad que llego, soy el ángel custodio del imperio español. Bendito aquel que llega con la boca encendida de verdades por campos de turquesa y zafiro. Y le preguntan las águilas: ¿y cuál es tu personalidad? ¿Dónde está tu sabiduría? Y les contesta el ángel: a Roma, a Germania, a esos pueblos potentes simbolizados por esas águilas, les contesta el ángel: la verdad que vosotros empezáis a encontrar, hace siglos y siglos que España la sabía. Ignacio, por guardarla, junto a su compañía. Por gozarla, Teresa cuidó su palomar. Contemplad entre nubes la ciudad de la Santa. Escuchad con qué largo quejido el viento canta contra los anchos cubos del rojo muro fuerte, que de piedra y silencio la visten derredor. Siento sobre esos muros la quietud de la muerte, dice el águila de Roma tan potente, refiriéndose a las murallas de Ávila que nos están contemplando ahora. Y le dice el ángel: la vida verdadera se vive en lo interior. Pues esta es España, según el ángel suyo. La verdad que vosotros empezáis a encontrar, hace siglos y siglos que España la sabía. Ignacio, por guardarla, juntó su compañía. Por gozarla, Teresa cuidó su palomar. Después viene todo un otro canto épico a Toledo, con su alcázar, el mensaje de Toledo, en fin, es todo muy bonito. Y después otro romance de los muertos en el campo y por fin un romance de las madres de la guerra. Y en estos días yo he pensado mucho en un verso de este romance que sé hace años, y estoy recibiendo noticias muy seguidas y muy pesadas de enfermedades, de muertes, de proyectos truncados, de
aparentes, no sé si decir bromas de Dios o cosas tan difíciles de entender. Y entonces recuerdo estos versos de las madres, uno de los cuales dicen: ¿qué sabemos nosotros dónde se está ganando la guerra cada día si esta guerra es de fe? ¿La ganará esa niña que va cogiendo flores o ese fraile que reza junto al alto ciprés? ¿Qué sabemos nosotros cuál gana más batallas? ¿La madre que se queda o el hijo que se va? ¿Qué sabemos nosotros del peso de las cosas que Dios mide en sus altas balanzas de cristal? Este verso último a mí me da una paz enorme, porque es tan verdad. ¿Qué sabemos? Nosotros, para medir las cosas, las realidades cuantificables, necesitamos una balanza fuerte que pueda con ese peso. Y las balanzas de Dios son de cristal. Y siendo de cristal pueden con todo. Él sabe cómo pesa, cómo mide. Él sabe todos los porqués. Y yo debo descansar en su sabiduría, tanto más adorable, cuanto menos necesita ser explicada. Y por tanto, ¿qué sabemos? Hay que tener tanto cuidado con esos intrincados razonamientos nuestros que nos conducen a callejones sin salida, yo qué sé. Y es verdad que hay tantas situaciones en la vida que son tan incomprensibles y que uno desde su Roma inteligencia tan herida por el pecado no las entiende permitidas o dispuestas por la mano de quien es el omnipotente. Pero ¿quién gana la guerra? ¿La niña que va cogiendo flores o el fraile que reza junto al ciprés? Tan sesudo, tan solemne, tan circunspecto con su capucha, y la niña va riendo y triscando por los montes, y a lo mejor es ella la que gana la guerra. ¿Qué sabemos nosotros quién gana más batallas? ¿La madre que se queda o el hijo que se va? ¿Qué sabemos nosotros del peso de las cosas que Dios pesa en sus altas balanzas de cristal? Pues habla de la pelea entre la bestia y el ángel y de cómo las cosas de Dios son siempre con medios pequeños, con inicios pequeños, con instrumentos pobres, incomprensibles. Hay un verso que recuerda otra parte del Divino Impaciente, que ya saben que es de don José María Penman también, la vida de San Francisco Javier, y en el que dice, no me acuerdo ahora, de un huevo nace la garza y del trigo nace la espiga, de un portal y en un pesebre la redención y la vida. Creo que ese es el verso. Y este es casi igual. Todo parte de medios pobres en las obras de Dios. España quedó destruida después de esa guerra fratricida y de todo ese mal, que realmente fue un mal inconmensurable, surgió el bien de una floración de vocaciones espectacular, de matrimonios, de familias católicas, de una vida eclesial pujante y con todos sus defectos y deficiencias, pero había mucha búsqueda de santidad. Este es el viejo estilo de Aragón y Castilla, la obra larga y fecunda, la palabra sencilla, el portal y el pesebre para la redención, para los altos chopos una leve semilla, para un mundo 3 naves y un poco de ilusión.